Y empezamos otro número de Corazoneando por la Vida. Hoy con un programón que viene de Mendoza. Mario Alberto Laus les saluda. Y para vos que estás manejando o quien esté cocinando en este momento, tal vez estudiando o haciendo una pausa, bueno, les digo que se preparen, ¿eh? Hoy nos visita Daniel Barraco, un pero gran fotógrafo argentino, miren. Primero mendocino, pero después también argentino y universal. Daniel Barraco, además de fotógrafo, es también un gran dibujante, escritor y editor. Ya lo vamos a ir conociendo en sus nuevas facetas porque acaba de sacar un nuevo libro en su editorial El Amante Universal. Pero si no me equivoco, de la mano de nuestro operador Nicolás Urquiza, ya lo tenemos a Daniel Barraco en la otra punta del cable. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Mario. Qué lindo verte, che. Qué buena que Muy es la bien, acá tecnología estoy. cuando funciona, Daniel, ¿no? Sí, roguemos que no nos haga la trampa. Bueno, ¿cómo Sí, estás? acá estoy bien. Estaba trabajando en los libros cuando llamaron ustedes. Bien, bien, bien. ¿Cómo está esa editorial El Amante Universal? Hemos recibido tu último trabajo. Le vamos a pedir a Nicolás que nos ponga en imagen La Crencha Engrasada. Poemas bajos de Carlos de la Púa. Un trabajo que es un homenaje con ilustraciones del loro Coirón y que nos sumerge Coirón, sí. en las ediciones del Amante Universal, ¿no? Bajo tu muñeca. Sí, este es el número, el título número 26 que saco. Empecé en el 99, en 1999, pero tuve 8 años parado y después retomé. Bueno, justamente ahora estaba trabajando, viste que el libro tiene una serie de inserts, como se llaman, o sea, cosas que van pegadas, hojas especiales. Todo eso hay que hacerlo a mano. Los libros son prácticamente, podríamos decir, como un objeto, ¿no? Una vez que Son, se imprimen, tienen una cantidad de cosas que van pegadas una por una. Estaba eh, cortando todos esos materiales para pegarlos. estábamos justamente poniendo la tapa de La Crencha Engrasada y Sí. vemos que son efectivamente son objetos de arte, objetos de literatura, de imagen, de dibujos y de una calidad extraordinaria, con unas fotografías notables. ¿Y cómo se te ocurrió arrancar con todo esto allí desde Mendoza? Mira, la historia chica es que vi una vez, creo que en el 97, vi en Córdoba, donde fui a dar un taller en la época en que yo todavía era fotógrafo o que me dedicaba a la práctica activa de la fotografía, vi unos muchachos haber hecho un cataloguito. Entonces, cuando volví a Mendoza, me dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un catálogo, un librito con 5 autores mendocinos? Y ahí empezó la cosa. Libro pequeño, que era más un catálogo que un libro, pero bien hecho. Se llama Fotografía Mendocina Actual 1. Después, varios años después, 12, 15 años después, saqué Fotografía Mendocina Actual 2 con otros 5 autores. Y así fui haciendo. Tengo que decirte que tal vez la palabra editorial es un poco grande en el sentido de que, bueno, son ediciones independientes que, que se mueven poco, es difícil. Hoy el libro está un poco en retirada, Mario. Está muy difícil la cosa para venderlos. Entonces yo los hago, y parece raro decir esto, yo los hago para que existan los libros. Prácticamente, en muchos casos los he pagado yo. Son pequeñas ediciones, algunos casos anteriores he hecho buena cantidad, pero ahora en lo último, por ejemplo, la Crencha Engrasada, hemos hecho 30 ejemplares. Y si te dijese lo que han costado esos 30 ejemplares, te caerías de traste. Son realmente, está muy caro. Entonces, en fin, yo amo el libro. Para mí no hay nada más grande que escribir y leer. Me resulta mucho más interesante que la fotografía.
Bueno, Así es que quiero que se hagan esos libros. A Carlos de la Púa, por supuesto, lo conocía, eh, había leído alguna vez sus poemas y lo conocía también por aquel poema de González Tuñón que canta el Tata Cedrón: a la noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa. Es un famoso verso de González Tuñón en honor de Carlos de la Púa, que fue un periodista que escribió maravillosamente en Lunfardo unos poemas que, si uno se toma el trabajo, en este caso del libro, de ir al diccionario que está al final y entenderlos bien, son extraordinarios como poesía un gran contenido. Por algo Borges lo admiraba en su tiempo, ¿no? Y la segunda parte del libro original, de 1928, está dedicada justamente a Borges. vos sabés que estoy abriendo la página 110 y la 111, donde justamente aparecen algunas palabras del lunfardo. Sí. Y por ejemplo veo gringo, extranjero, especialmente los italianos. Limpio, sin antecedentes judiciales ni policiales. Mesada, de formación carcelaria por mes. Y así hay un montón de palabras que nos enriquecen desde tiempos inmemoriales y que muchas veces se utilizan y no sabemos con qué, Claro. significado final. Por ejemplo, mira, taita, guapo, valiente, ¿no? Ahí está. Este, el vento es el dinero. ¿Eh? El vento del dinero. Bueno, vos Tres inventos. estás muy familiarizado con todo este lenguaje y podemos decir, hasta esta cultura, ¿no es cierto?, de lo que fue y lo que es el tango y de lo que es el idioma universal del tango, ¿no? A través de Claro. tanta poesía que nos ha dejado y ahora la sentimos su ausencia cuando vemos las letras de las cumbias, cuando vemos las letras de Oh, mucha música que se difunde actualmente de manera popular, que bajo que ha caído el nivel cultural, ¿no, Daniel? eso es una cosa pavorosa, aberrante. Acá en la esquina de mi casa hay un drugstore, uno de esos cosas que venden de todo. Bueno, es más que un drugstore porque tiene hasta carnicería. Y ahí todo el día pasan cumbia. Entonces, y tienen un televisor grande así colocado arriba. Y yo a veces les hago bromas, pero no les gusta mucho, sobre la salud mental de los empleados, escuchando todo el día esa cumbia de hoy, ¿no es cierto? No la cumbia de los guaguancó, que por lo menos era otra cosa. No, lo que hoy escuchamos es la completa degradación del gusto musical. Bueno, como en muchos aspectos hoy en día, Mario, ¿no? La cosa está muy deteriorada en muchos aspectos. Vamos a contar un poquito a la gente que vos estás viviendo en Mendoza, pero viviste muchos Sí, años en París. Acá, si no me equivoco, sí, llegaste en 1985 a Francia. Y estuviste, claro, y me volví en 1995. claro, estuviste casi 10 años, ¿no es cierto?, allí. Sí, Y, 10 años. y mientras charlamos vamos difundiendo algunas de las imágenes de este libro maravilloso, La Crencha Engrasada, ¿no? Trabajaste para Liberación, trabajaste para Le Monde, pero muy interesantemente trabajaste en Pictorial Service de París y Sí, ahí te destacaste como un gran copista, ¿no? Un gran laboratorista. es que ahí yo creo que vos lo sabes, lo conocés, ¿no? Ahí le copiábamos a los grandes entre los grandes, ¿no es cierto? Kerté, Cartier-Bresson, Duanot, Brassai, este, Isis, Willy Ronnie, bueno, y incluso algunos copiábamos a Salgado, no, era un lugar, es un lugar, lo que pasa es que el sector analógico está muy reducido hoy en día en Pictorial, que fue un laboratorio gigantesco, una empresa que llegó a tener 5 laboratorios e incluso tenía 2 laboratorios en el exterior, uno en Nueva York y otro en Sudáfrica. Vos sabés, Después se fue reduciendo.
Sí, Perdón, sí, perdón, sí. perdón. No, no, te escucho. No, digo, se fue reduciendo y además suplantándose, como en todos lados, la parte analógica por la digital. Yo estuve hace unos años ahí. Fue una cosa muy curiosa porque yo fui a ver, a visitar viejos compañeros ahí. Llegué el día en que estaban haciendo la mudanza de la casa central, o sea, la cerraban la casa central. Les quedó una por ahí por Republique, si te acordás, ¿no? Eh, bueno, yo estaba en Montparnasse, en Rue de l'Ambre, que era la casa inicial del laboratorio. Justo el día que yo llegué estaban haciendo la mudanza, estaban cerrándolo, bueno, fue bastante emotivo eso. Vos sabés que la vida da muchas vueltas y tuvimos un Sí. alumno argentino-francés aquí en Rosario, Alexis Benítez, y Alexis se presentó a Ajá. trabajar en Picto y quedó. Y ya tiene más de 10 años en el sector de Ah, mira. ventas. Él tiene la base Che, ahí qué justamente lindo. en París, en Rue de la Roquette. Mirá vos. Y cada vez que vamos nos Rue de la encontramos Roquette, sí. y nos mantenemos en permanente contacto y Claro, justamente seguimos la evolución, ¿no? De lo exactamente. analógico a lo digital y todo este Claro. recorrido en el cual, bueno, de tu parte quedaron y quedan imágenes maravillosas, ¿no? Muchas retomadas por la Fundación Antorcha, tenés obra también en el Fondo Nacional de las Artes, tuviste becas allí, Sí. inclusive el premio en mérito artístico que te dio el gobierno de Chile, una Sí, distinción de gran sí, sí. jerarquía, Daniel. Sí, una distinción importante. Sí. Y también tengo muchas fotos, más de 70 fotografías compradas que para mí es una cosa que me enorgullece, por la Biblioteca Nacional de Francia, en la época en que la dirigía un tipo que mucha gente considera una de las grandes cabezas en la historia teórica de la fotografía, que era Jean-Claude Lemanny. Bueno, él a través de esos 10 años me compró unas 70 fotografías. Algo muy, muy lindo, muy importante para mí, porque además hicimos una cierta amistad. Yo hace 3 años saqué un libro que se llama 2 a 3 segundos de silencio, y porque te acordás la idea de que si sumás las fracciones de segundo de las tomas fotográficas no dan más de 3, 2, 3, 4 segundos, ¿no es cierto? Si sumás esa fracción. Bueno, se lo dediqué a Alemagny, que un tipo que para mí significó mucho, habíamos hecho una cierta amistad, y era un hombre de gran, gran calibre intelectual. Maravilloso conversar con él, era maravilloso escucharlo hablar de la fotografía de uno, tenía una creatividad para hablar que yo no he vuelto a encontrar a nadie de ese nivel. Él solía hacer, ¿te acordás en los encuentros de Arles de fotografía? Una noche de proyección bueno, de imágenes que comentaba, y en ese estadio, digamos, ¿cómo se dice? Anfiteatro de la época de los romanos que hay en Arles, eso era multitudinario, había miles de personas la noche en que se presentaba Jean-Claude Lemally a hacer una proyección de imágenes, no de él, porque él nunca fue fotógrafo, por supuesto, de fotografía que él elegía un tema y las comentaba. Era algo así apasionante escucharlo. Vamos a recordarle a todos los que nos están escuchando que Arles es una de las capitales mundiales de la fotografía y que vos sos uno de los pocos argentinos que expuso allí con una muestra personal. ¿Te acordás? Ah, mirá, ¿te acordás de eso? Qué bien, sí, sí, sí. Sí, cuando fue el encuentro del 91, que estuvo dedicado a América Latina, eligieron a dos fotógrafos, en todo, una parte estaba dedicada a América Latina, para todo el encuentro. El otro fue un italiano, creo, uno de Europa del Este, y el otro fui yo. Lo que levantó la ira de los porteños, que no podían creer que un provinciano hubiera, se les hubiera adelantado. Bueno, te digo porque eso me trajo una cantidad de encontronazos grandes con gente con la que hasta ese momento andaba muy bien todo, pero que se molestaron mucho porque, bueno, vos sabés que en Buenos Aires todavía se discute si hay vida más allá
de la General Paz. Existe vida. Esto los rosarinos lo saben perfectamente, ¿no? Hay Los rosarinos lo saben hay una perfectamente. manía de... Solo que ustedes han sabido imponerse, ustedes han tenido gente de mucho, mucho peso. Bueno, y yo creo que Rosario está en una situación muy diferente a la de Mendoza. Así que cuando a mí me eligieron, uy, eso, bueno, produjo un tollé, como dicen los franceses, muy grande. Lo que pasa es que, bueno, Rosario, viste, es una capital mundial del fútbol y yo creo que también Claro, de la amistad, pero Mendoza es una capital mundial del vino y no es poco eso, ¿eh? sí, sí. Qué rico los vinos mendocinos. A ver si algún día venís por acá y nos tomamos unos vinazos. Espero que sea pronto, espero que sea prontito. Vamos también, Daniel, a mostrar tu trabajo, La camisa roja. ¿Qué te parece? Vamos a Camisa poner roja. la tapa del Sí. libro de la mano de nuestro operador, Nicolás Urquiza, y contanos un poco qué pasó con este libro tan especial para ti. Bueno, mira, yo lo voy a hacer rapidito. Yo tengo que decirte que desde el comienzo de mi actividad en la fotografía, esto fue a comienzos del 80, tal vez a fines del 79, yo siempre, por decirlo, alimenté mis dudas con respecto a que yo pudiera verdaderamente desarrollar una actividad expresiva en la fotografía. Y antes de hacer fotografía, de chico, a mí me había gustado mucho dibujar. Era el chico que en el curso, en la escuela primaria, pasaba al frente a hacer dibujos. Y luego a mí me empezó a gustar la escritura y la poesía. De hecho, en el año 77, cuando yo tenía 21 años, hice un viaje a dedo por América del Sur con la intención de llegar a Nicaragua para conocer a Ernesto Cardenal. Como fue el año 77, el año que se tomó el Palacio Presidencial y tuvo toda esa cosa con, para los que tienen mi edad y recuerdan, con Eden Pastora. Bueno, la cuestión es que tuvo que escaparse Cardenal y yo no lo pude ver. Pero siempre, siempre quise escribir. Hace unos 15 años, cuando ya sentí que más o menos económicamente me podía estabilizar y manejar, por ejemplo, dando talleres de fotografía o vendiendo fotos, cosas así, fui dejando la práctica de la fotografía. He seguido editando libros de ese fondo, vamos a llamarle, de fotografías muy grandes que yo tengo, pero ya no he hecho ni hago fotografías, muy a las cansadas, así tomo algunas fotos y te digo que las tomo con piloto automático porque ya no me interesa, no me salen como en aquella época. Entonces yo volví a la escritura y al dibujo y ese libro, La camisa roja, es el primero que he editado hace unos 6 años con textos, reseñas, crónicas de películas, eh, biografías de algunos y crónicas, relatos sobre algunos fotógrafos y varias ficciones. Hay una pequeña obra de teatro y hay un poema. Y luego, hace 2 años, saqué un segundo libro que se llama Todo Eso, que esas son puros cuentos, son 24 cuentos, 24 ficciones. Y es, Mario, lo que yo hago ahora. Yo he dejado completamente de lado la fotografía y me dedico todos los días, porque una de las pocas cosas de las que me puedo tal vez enorgullecer es que soy muy metódico yo. Y además para escribir tenés que ser metódico. Yo me levanto todos los días muy temprano, a las 6 de la mañana, y escribo hasta las 10, hasta las 11, y dibujo, también suelo dibujar por las tardes, entonces algunos textos en la camisa roja tienen dibujos míos también, y en el otro libro también hay uno que otro dibujo, pero casi todos son textos nada más. Ahora estoy escribiendo un cuento largo, lo que en francés le llaman una nouvelle, que sería como un cuento de 60 u 80 páginas, basado en una situación que yo viví en la época de la militancia, muy particular, en los años 70, 78, una cosa que me ocurrió con un compañero militante, y sobre eso estoy escribiendo un cuento
que yo pienso que de aquí a 6 meses, 8 meses, ya llevo como un año escribiéndolo, puede que lo haya terminado. Si me Y permite. he retomado una serie de poesías que yo había escrito. A mí siempre me gustó lo que se llama el exteriorismo en poesía, que es la poesía hecha con cosas de la vida cotidiana, con referencias a la vida cotidiana. Para los que les gusta la poesía, digamos, el iniciador, el que dio el gran volantazo en la fotografía, en la poesía fue Ezra Pound y la llevó en esa dirección. Ezra Pound era un norteamericano que se fue a vivir a Estados Unidos, a Europa y Francia en particular a principios del siglo pasado. Él fue el gran impulsor de la poesía exteriorista y es la que a mí me gusta, la poesía de Ernesto Cardenal. Y posiblemente en este libro que estoy escribiendo, este cuento largo, voy a incluir unas 6 o 7 poesías que vengo trabajando desde hace tiempo. Daniel, si te parece y me Sí, permitís, abrí la página 15 de La camisa roja y voy a leer sí. el primer parágrafo. Luego hacemos una pausita comercial muy breve de la mano de Nicolás Bueno, Urquiza y retomamos. ¿Te parece? cómo no, cómo no. Cómo no. Dice así, Muchas La gracias. camisa roja. Hay otros mundos, pero están en este. Paul Eluard. Tarde, con mucho retraso, salimos de Santiago. No es habitual en una empresa de transporte chilena. Serios, bordeando la solemnidad, los chilenos dicen que son los ingleses de América del Sur, entre comillas. Sea como fuere, apareció uno de los choferes y pidió disculpas. Era mismo con el que había estado hablando antes de subir al ómnibus. Resultó que a los dos nos gustaba la fotografía. Me miró, asintió un par de veces, alzó la voz y dijo que a las 4 de la mañana estaríamos en la frontera con Argentina. Suave, deslizándose, el resuello de los frenos cada tanto, dejábamos atrás las afueras de Santiago. Extracto de Daniel Barraco, Qué ediciones El lindo. Amante Universal, y nos vamos al corte. Ya volvemos, ¿eh? Gracias. Te espero, te espero. Cómo no. Con Coca-Cola, cada comida es una oportunidad para disfrutar y compartir. Juntos tenemos la receta mágica para encontrarle la vuelta a todo. Coca-Cola, estamos juntos en todas. En cada mesa conquistada por la rutina, siempre hay un rebelde. Esos que le ponen sabor a la semana. Enemigos de los comedores que se hacen pasar por escritorios. Celebremos su rebeldía con Cepita Fresh. Y brindemos por comidas más jugosas. Hades te presenta a Juan, comprador compulsivo de mitos. Como que el hombre nunca llegó a la luna. O que como Hades tiene proteína vegetal, no puede darte lo delicioso del jugo de la fruta. Pero lo probó y descubrió que era verso, porque es riquísimo. Y ahora Juan no compra mitos, compra Hades.
Y seguimos con Daniel Barraco desde Mendoza, aquí en Radio Vox, una radio de diseño, una radio original donde nos damos los lujos de hacer lo que mejor nos sale. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Seguimos conectados? Seguimos conectados, te escucho perfectamente. Sí, bien. Bueno, estábamos leyendo un pedacito de tu hermoso trabajo, La camisa roja, y te vamos a pedir más adelante que vos nos leas un pedacito de algo que quieras leernos. Bueno. Sería muy gratificante para nosotros. Y yo quería, no puedo no charlar contigo y referirme a un gran libro que vos tenés, que se llama El truco de perder la infancia. Un libro que me ha impactado muchísimo en mi carrera fotográfica. ¿Querés contarnos un poquito qué fue ese proyecto? Sí. ¿Qué significó para vos? Porque estuviste hablando de militancia política y bueno, evidentemente de algún lugar vienen los valores, ¿no? Sí. Mira, así, una pequeña anécdota rapidísima al comenzar. ¿Sabés que el otro día me escribió y me compró un ejemplar que tuve que rastrearlo porque yo ya no tengo, del truco de perder la infancia? Un tipo de Holanda. No, un hombre grande ya, un médico que ya jubilado, y que había visto ese libro, no sé, porque los libros tienen caminos realmente inescrutables. Lo había visto en España, no sé cómo le había llegado allá a España, y había quedado muy bien, impresionado. La cuestión es que el tipo se conectó conmigo. ¿Estás ahí? Perfecto. Te escucho perfecto. ¿Te escucho? Ahí? Sí, te escucho perfecto. Estábamos hablando de ese lector holandés que te pidió justamente un ejemplar de El truco de perder la infancia. ¿Se escucha bien? Me parece que hemos perdido la conexión, Nicolás. ¿Querés que la retomemos en un ratito? Se nos ha cortado la comunicación con Daniel Barraco desde Mendoza, pero la retomamos en instantes. ¿Querés que sigamos escuchando un pedacito de Libertango mientras retomamos la comunicación con Daniel Barraco desde Mendoza? Gran fotógrafo argentino, dibujante, escritor y también editor. Y mientras escuchábamos y veíamos nada más y nada menos que a Astor Piazzolla con su Libertango, retomamos la comunicación con Daniel Barraco. Bueno. Ahora sí, Daniel, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho perfectamente. No sé en qué momento se cortó, que lo que había dicho, bueno, rápidamente me compró ese libro, es la verdad es que es el que más difusión ha tenido de todos los libros que he hecho míos. Yo he sido, por mi edad, yo tengo 68 años, yo he sido de la época en la que no se podía no militar. O sea, tenía 11 años, yo he estado siempre en el peronismo, en la izquierda del peronismo. Cuando tenía 11 años entré en la unidad básica de mi barrio y después me acerqué a los 13, a los 14
a los curas del tercer mundo, que acá en Mendoza han tenido mucha relevancia, o sea, el grupo de Mendoza ha tenido mucha relevancia en el país incluso, ¿no? Bueno, yo me acerqué a ellos y ahí estuvimos en lo que se llamó la coordinadora peronista, fuimos a esperarlo a Perón, en Ezeiza, y eso, bueno, ha calado muy hondo en mi vida, ¿no es cierto? Para mí, los valores que se sostenían en esa época son cuestiones fundamentales de la vida, la idea de que esta sociedad, así como está, bueno, ahora como está ahora ya, esto es el acabose, pero una sociedad tan injusta como la que hay en muchos lugares del mundo no puede ser, no puede ser. Entonces había que hacer algo y había que militar, y yo he sido uno de los tantos miles o millones de jóvenes argentinos que han militado. Por suerte me salvé de que me mataran o que me hicieran desaparecer, como a tantos, no por mi relevancia, sino que acá en Argentina han hecho desaparecer a lo que se le llamaban los perejiles, también a gente sin mayor relieve. Yo era un pequeño militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, de la UES, y en ese sentido quedé muy marcado por esa época. De tal manera que cuando la cosa se puso ya muy pesada, hacia el 78, y bueno, nos fuimos a guardar mucha gente, yo también, y antes había hecho ese viaje que te digo en el 77, que duró 7 meses por Sudamérica, de tal manera que cuando yo entré en la fotografía, como vos sabrás, como mucha gente que ha entrado en la fotografía casi por accidente, la fotografía suele ser una actividad, una disciplina que se comienza de grande me refiero después de los 20 años, a diferencia del dibujo, de la música, que suelen ser cosas que las empezás muy de chico y que necesitan ser comenzadas desde muy joven. La fotografía se me cruzó, yo en ese viaje no llevaba cámara, imagínate, y alguien me regaló una cámara, una chica de Francia que conocí en el viaje, me regaló una cámara, cuando volví seguí tomando fotos, y así empecé a hacer fotografía. Pero yo siempre tuve en mente, o sea, siempre, sobre todo en los primeros años, tengo que decirte, que la fotografía tenía que seguir un poco en la filosofía, en la idea de lo que había sido la militancia, la fotografía tenía que estar al servicio de algo. Después yo, por supuesto, he ido cambiando, porque eso también ha sido parte de los mandatos y de ciertas ataduras que hemos tenido de la gente de izquierda, que nos ha impedido a veces disfrutar de cosas extraordinarias porque no coincidían con nuestra ideología. El caso por ahí más relevante, o uno de los más relevantes, ha sido la ceguera increíble que la izquierda ha tenido en relación a Borges, porque Borges obviamente fue un gran gorila, pero Borges es un escritor y un hombre de una inteligencia sobrenatural, cuando lo has leído, no solamente sus textos, sino sus entrevistas. Bueno, y la izquierda nunca, durante muchos años, no lo valoró. Bueno, yo viniendo de esa izquierda, un poco rígida, me parecía que no podía hacer en fotografía otra cosa que no fuese algo que de alguna manera continuara aquellas posturas de izquierda. Entonces encontré así, por azar, una familia que eran 13 chicos, más los padres, 15 personas. Los chicos trabajaban, 7 de ellos, en la calle, en la calle peatonal de acá de Mendoza, haciendo un pequeño espectáculo de circo. Y me dispuse, los fui a fotografiar y me dispuse a seguirlos. Y durante 4 años hice un reportaje, los seguí en la calle, por supuesto. Ellos trabajaban jueves, viernes y sábado, iban por las mesas, hacían un espectáculo que podía mover un poquito a la risa, a la compasión al verlo. Tenían una ratita, una paloma, bueno, una cosa muy precaria, pero muy conmovedora, sobre todo en el chico que conducía al grupo, ¿no es cierto?, que se hacía llamar Chupetín. Tuve 4 años con ellos, iba a la escuela, a las clases que ellos iban, por la tarde ellos vendían caramelos en los ómnibus, así que también me iba con ellos, fotografié mucho en la casa,
Es un trabajo, cualquiera que haya hecho un trabajo con gente que está en una condición muy, muy delicada, muy pobre, sabrá que es difícil, que es difícil. Uno es un privilegiado, no lo puedes decir de otra manera. Es Entonces, una cuando te relacionás con gente de las que características y vive las condiciones del fotógrafo, perdón que te interrumpa, Daniel, pero no, no, justamente sí, la sí, fotografía le ha permitido a uno estar en altas esferas y en ámbitos muy, muy humildes. La cámara en aquel entonces se abría exacto. espacio en todos lados, ¿no? Hoy ya creo que no es así. Perdón que te haya interrumpido. No, no, está muy bien lo que decís. Yo con la fotografía he conocido gente así de gran vuelo y gente de mucho prestigio, que yo te podía, sobre todo cuando trabajaba para Le Monde, fui a fotografiar a Octavio Paz, a Jean-François Lyotard, fui a fotografiar no me vienen a la memoria ahora otros, a Poliakov, que era un gran filósofo del sionismo, no del sionismo, sino del judaísmo. Y, y luego he hecho ese reportaje que me llevó mucho tiempo, que fue difícil porque los chicos vivieron, me decía un amigo, uno de los curas, que, bueno, que son, vos sabés que los curas del tercer mundo fueron curas que muchos de ellos dejaron los hábitos y se casaron y tuvieron hijos. Bueno, este se llamaba Rolando Concati, murió hace un par de años. Y él me decía, bueno, a estos chicos les estás haciendo vivir un breve cielo, como con el título de aquella película, ¿no? No sé si era de Cohen, una película de los años 60, Un breve cielo. Eso los chicos lo vivieron con mucha confusión. Uno de ellos, para darles un poco una idea de cómo era eso, uno de ellos robó una bicicleta a un amigo del barrio, el amigo vino con un revólver a querer matarlo, entonces se tuvo que escapar a Buenos Aires. Eh, y estando en Buenos Aires vendiendo estampitas en un bar, una persona lo llamó, yo ya había hecho el libro, y le dijo, vos no sos Chupetín, el del truco de perder la infancia. Así que imagínate lo que haber significado para él eso, ¿no es cierto? Que se había escapado, de que lo querían matar acá. Una cuestión que es bien compleja, que es bien compleja. Yo muchos años después, 20 años después, saqué un libro que se llama Diario de los Arriola, porque como a mí me gusta mucho llevar diarios personales, tengo desde el año 96 llevo un diario, yo anotaba todo lo que me pasaba con ellos y todo lo que ellos me decían y lo que se me cruzaba por la cabeza. Con esas notas hice ese libro que se llama Diario de los Arriola, se llama Los Arriola, perdón, Diario de un reportaje, y ahí cuento todo lo que me pasaba, o por lo menos lo que recuerdo, y me pasaron cosas muy, muy excepcionales, muy especiales para mí en esos 4 años y un poco más, porque después seguimos la relación, pues lentamente se fue diluyendo, y hace unos años atrás los vi a los chicos, algunos están bien y otros están muy mal. Chupetín, el que era el líder, está complicado con la bebida, y en cambio el hermano de él, el Roberto, pudo zafar entrando en un ballet de folclore. Pero es una vida que no tiene nada que ver con nosotros. Imagínate, en esos 4 años yo iba, lo fotografiaba, luego volvía a mi casa, ellos vivían en un barrio pobrísimo, pobrísimo. Y después a mí me tocaba, por ejemplo, irme a Europa, y después que volvía de Europa iba a fotografiar a estos chicos. Es una situación compleja y muy contradictoria. Muy contradictoria. Seguramente si esa realidad la analizamos hoy, en lo que está pasando en esos mismos barrios de Mendoza, o los barrios de Rosario, o los barrios de Mar del Plata, o los de Buenos Aires, o los de Córdoba, nos vamos a Sí, encontrar con que ya no roban bicicletas, sino que roban otras cosas y que el claro. consumo de productos adictivos ha resultado explosivo. Y la brecha de aquel entonces está siendo inmensa, ¿no? Y es uno de los elementos que tanto nos duele a quienes hemos conocido otra Argentina, a pesar de la Otra. diferencia generacional, ¿no? Porque yo soy de 1963 y vos creo que sos de 1900. Yo
soy del 56. 1956. Tenemos unos añitos de diferencia, pero hemos conocido una Argentina muy distinta a la que estamos viviendo hoy. Pero te consulto, ¿estuviste entonces allí en Ezeiza cuando llegó el general Perón? Sí, estuve en Ezeiza, nosotros fuimos, eso lo cuento en este cuento que estoy haciendo. Fuimos un grupo muy, muy grande, más de 1000 personas en ómnibus así, urbanos. Fuimos allá, dormimos, me acuerdo, llegamos a 11, dormimos en distintos lugares que nos había conseguido los compañeros, tanto del peronismo de base como de la juventud peronista. Y a la mañana siguiente nos fuimos a Ezeiza, paramos lejos del palco y caminamos, ¿no es cierto?, hasta por la avenida Riccieri, hasta acercarnos al palco. Era tal la cantidad de gente, parece que había 2 millones de personas. En principio se dijeron 4 millones, pero había 2 millones de personas, que vos no te dabas cuenta de lo que estaba pasando. En un momento vino un compañero y dijo que se estaban tiroteando en el palco, y nadie le creía porque nosotros estábamos mateando y guitarreando, yo te diría, a 200 o 300 metros del palco, y no pasó. Yo recuerdo de haberme levantado e ido hasta el palco, donde había una masa humana que era un verdadero muro, así, infranqueable. Bueno, yo ahí estuve, me abrí paso, y cuando conseguí pasar ese muro de gente, efectivamente se estaban matando adentro. La gente gritaba, lloraba, estaba en el piso. Bueno, había un tiroteo impresionante. Yo me volví rápidamente a donde estaban mis compañeros y les dije que era verdad. Bueno, en eso ocurrió una cosa terrible. A uno de los compañeros de nosotros le rozó una bala por la cabeza. Apenas la sintió, pero empezó a sangrar y se le llenó la cara de sangre. Bueno, la cuestión es que fue una gran desbandada y nos empezamos a ir, por supuesto. Y lo más impresionante, que yo creo que una de las cosas más tremendas que yo he vivido en mi vida, fue la vuelta de Ezeiza. Nosotros nos volvimos caminando muchos kilómetros y cada tanto nos subíamos a los puentes, íbamos con mi hermano y otros compañeros, mi hermano menor y otros compañeros militantes, y veíamos aquel verdadero río de gente que pasaba por la avenida, por abajo de los puentes, ¿no? Y lo observábamos. Nunca yo creo haber asistido a algo donde hubiera tanta tristeza, tanta decepción, como fue ese 20 de junio del 73, ¿no? Así que, ¿Cuántos muertos, cuántos heridos te parece que hubo, Daniel, en aquel entonces? ¿Se mira, al supo? principio se hablaba de más gente. Al parecer ha habido 200 muertos, que bueno, que por supuesto es muchísimo, ¿no? Ha habido alrededor de 200 muertos. La famosa foto del tipo que lo están levantando de los pelos no corresponde a lo que nosotros creímos durante muchos años, que era un militante de izquierda el que lo había agarrado a la patota de Osinde, de Norma Kennedy, y todas aquellas alimañas que ha habido siempre en el peronismo, ¿no?, en un sector del peronismo. Fíjate lo que está pasando ahora con Scioli, ¿no es cierto?, nuestro candidato en las otras elecciones. No lo puedo creer, ¿viste?, que ese canalla esté ahora aliado con Milei. Bueno, no, ese muchacho al que lo tiraban del pelo era uno de ellos, un tipo del sindicalismo, que justamente se estaba escapando de que lo agarraran gente de izquierda. Bueno, son fotografías muy famosas, ¿no es cierto? El tipo lo están levantando literalmente del pelo y subiéndolo arriba del escenario. Después, muchos años después, se supo que ese hombre vive en la provincia de Buenos Aires, y era en ese momento un militante sindicalista. Vos sabés que con esta diferencia de edades y de percepciones, yo te cuento que cuando falleció Perón, yo estaba estudiando en la primaria y haciendo la tarea en la casa de un compañerito que se llamaba José Carlos Ames. Y estábamos, yo creo que hasta teníamos pantalón cortito, ¿viste? Andábamos haciendo la tarea y de repente entra la abuela y dice, murió Perón, a las 3 de la tarde, y nosotros dos automáticamente cerramos los cuadernos, nos callamos, cada uno se volvió a su casa pedaleando con la bicicletita, y había un silencio
Era un estado sepulcral donde verdaderamente, por lo menos una parte importante de la población lo sintió con gran dolor. Y todavía Claro. recuerdo ese momento como que te estoy viendo ahora, Daniel. Sí, sí, claro, eso nos ha marcado a todos, ¿no? Gente de nuestra edad. Y Perón, qué sé yo, ¿viste? Daniel, Fue una ¿querés? figura. Sí, Viste que el tema es apasionante y podemos seguir dialogando un rato largo, pero en los medios de comunicación el tiempo es tirano el y, tiempo es tiempo. y yo te quería pedir si tenías ganas de leernos algún texto Sí, tuyo, sí. algo que tengas ganas de compartir. Bueno, Le recordamos a todo el mundo que estamos hablando con Daniel Barraco, fotógrafo, dibujante, escritor, editor, que vive en Mendoza y que ya publicó 27 libros propios y ajenos. Y ahora está sí. trabajando en la escritura, duro, parejo, metódico. Y nos encantaría escuchar un pedacito de algo que estés. Bueno, le voy a leer un pedacito entonces de un cuento. Este libro es del segundo libro que se llama Todo eso, que tiene como subtítulo esa frase que ahora aparece por todos lados, basada en hechos reales, ¿no? Yo veo las películas en las plataformas, basado en hechos reales. Esto es un hecho real que ocurrió durante la guerra de guerrillas en Cuba, que hubo un traidor, eh, Eutimio Guerra, y el Che escribió sobre eso, bueno, y mucha gente ha escrito sobre eso, sobre lo que pasó ahí. Escribí entonces el cuento Muerte de un traidor. La noche estaba fresca y olorosa, caminé mucho. Entre las nubes ya aparecía la luna inmensa y amarillenta, que iluminaba y recortaba los árboles de una forma extraña. Por un momento me sentí perdido, a pesar de conocer el lugar como la palma de la mano. Pero pronto me ubiqué, pude salir al camino y tomar en la dirección correcta. Estaba feliz, qué alegría de vivir. Como dije, caminé mucho. Cuando al fin entré en el dancing, me sentí abatido por un cansancio descomunal, antiguo. Siempre había querido ir y ahora que estaba allí no tenía fuerzas para nada, menos para subir al escenario y cantar, que era el sueño de mi vida. Busqué una mesa a un costado, pero no me senté. La cantante terminó su tema y salió. Algunos músicos bajaron de la tarima. Juro que estuve a punto de montarme y pedir que me escucharan, pero me faltó coraje. En la mesa de adelante, dos tipos conversaban. Me pareció escuchar mi nombre. De puro chismoso me acerqué. Uno de ellos giró la cara en mi dirección, pero hizo como que no me vio. Entonces, mientras me miraba, le escuché. Pobre Eutimio, lo mataron. Después de todo no era malo. Era muy díscolo. Por aquí cerca viven sus hijos. Y sigue después, ¿no? Porque el que habla es el muerto. El que habla es el que han fusilado. Lo fusilaron, descubrieron que era el traidor, el chivato, como le dicen en Cuba, y lo fusilaron. Y el que habla ahí es el alma, el tipo que ha vuelto de la muerte. Porque se decía que este hombre, el sueño de su vida, se lo había contado a uno de los que lo fusiló, que era cantar, ser cantante. Y bueno, y cuenta eso, que ya muerto va a un dancing, escucha a la cantante, ve a unos tipos que hablan y que hablan de él, y que entonces lo miran, pero como si él fuera transparente, porque efectivamente es un fantasma. A Bueno, y veces después sigue escribir, largo, por supuesto. a veces escribir es una forma de reparar el pasado, ¿no? Sí. Y de introducir un Es poco una de historia justicia. muy impresionante, la historia de esta real, de cómo fue todo eso. Todo eso yo he intentado ponerlo en una ficción a la que le he agregado cosas, por supuesto. Pero en ese libro que te digo, que del que he sacado la lectura, todo eso, todos los hechos que están contados ahí tienen algo que ha ocurrido, o lo me pasó a mí, o lo escuché, o alguien me lo contó, lo leí, supe por un tercero que había pasado eso, y a partir de esa mínima historia inventé yo un cuento, ¿no es cierto? Daniel, si nos autorizás, para toda la gente que Sí, te quiere contactar, vamos a pasar tu mail, tu correo electrónico. sí,
Lo autorizo 2 veces. de-barraco@yahoo.com. Para todos quienes quieran contactar a Daniel Barraco o el amante universal, les pasamos el email de-barraco@yahoo.com. Y nos vamos, querido Daniel, cerrando con Piazzolla, Libertango, y hoy nos damos todos los gustos. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, che, muy amable que me hayan llamado, les agradezco muchísimo. Hasta muy prontito, querido Daniel, abrazo grande. Hasta pronto, che.